En este vídeo vamos a hablar sobre las propiedades de las potencias. Este vídeo es recomendado a partir de tercero de la ESO. Para primero y segundo de la ESO, con posterioridad a este vídeo aparecerán vídeos en los que hablaremos de cada una de las propiedades adaptadas al nivel de primero y segundo de la ESO y que también pueden ser visibles por alumnos de tercero de la ESO en adelante. Dicho esto, vamos a ver cuáles son estas propiedades, que algunas de ellas pues tienen sentido para primero y segundo de la ESO. La primera propiedad, que es válida para todos los niveles educativos, es que cualquier número elevado a 0 da 1. Es decir, cualquier número el que sea, al elevarlo a 0 siempre va a dar 1. Por ejemplo, 3 elevado a 0, esto es igual a 1. La segunda propiedad nos dice que si tengo un producto de potencias de la misma base, pues lo único que tengo que hacer es dejar la base y sumar los exponentes. Es decir, por ejemplo, tengo 2 elevado a 5 por 2 elevado a 3. Como las dos bases son iguales, pues lo que tengo que hacer es dejar la base y digo 5 más 3, 8. Sumo los exponentes. Para el cociente, es decir, si tengo un cociente de dos potencias de la misma base, que podría venir indicado como dos puntitos en vez de como raya de fracción, es decir, a elevado a n, dos puntitos, a elevado a m, pues el procedimiento que tenemos que hacer es al exponente del que está en el numerador, o antes de los dos puntitos, restarle el exponente del que está en el denominador o después de los dos puntitos si lo hemos expresado como división. Es decir, el resultado es a elevado a n menos m. Como ejemplo, pues tenemos aquí 3 elevado a 6 entre 3 elevado a 4, pues como son de la misma base, la base es 3, 3 elevado a 6 menos 4, que son 2. Siguiente propiedad. Potencia de una potencia. Si tenemos una potencia que está elevado a otro exponente, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar ambos exponentes. Si hubiese más, es decir, más exponentes por encima, se multiplicarían todos. Esto en un vídeo siguiente lo veremos y veremos varios ejemplos en los cuales hay más de dos exponentes. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el exponente de dentro por el exponente de fuera. Y como ejemplo pues tenemos 2 elevado a 3 y después elevado a 4, pues es 2 elevado a 12. 3 por 4, que son 12. No confundamos con la propiedad 2, en la cual hay que sumar los exponentes. Aquí hay que multiplicarlos. Otra propiedad es, si tengo un producto de dos números que están elevados a un exponente, pues lo que tengo es que es el primer número elevado al exponente por el segundo número elevado al exponente. Esta propiedad se puede aplicar también en el sentido inverso, es decir, si yo tengo esto así, lo puedo expresar como el producto de los dos números elevado al exponente. Depende del contexto y la necesidad de utilizar la propiedad, pues lo utilizaremos en un sentido o lo utilizaremos en otro. Como ejemplo, pues tengo 3 por 4 al cuadrado, pues esto es 3 elevado al cuadrado por 4 elevado al cuadrado. Y aquí, entre paréntesis, dice, de ambas formas nos da 144. Vamos a verlo. 3 por 4 son 12 y 12 al cuadrado son 144. Por otro lado, 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Si multiplicamos 9 por 16, pues también nos da 144. Vamos a la siguiente propiedad. Si tengo un cociente de dos números que está elevado a un exponente, pues es lo mismo que hacer el cociente de las potencias. Es decir, le puedo poner a la a el exponente y le puedo poner a la b también su exponente. Y, como podéis observar, pues lo puedo aplicar en sentido contrario. Es decir, yo tengo a elevado a n entre b elevado a n, pues como el exponente es el mismo, pues puedo poner a entre b elevado a n. Es decir, aquí tengo propiedades en las cuales el exponente es el mismo, que detallaremos en vídeos siguientes. Como ejemplo, pues 3 quintos elevado a 4, pues se puede poner como 3 elevado a 4 partido de 5 elevado a 4. Pero si nos encontráramos esta situación, es decir, 3 elevado a 4 entre 5 elevado a 4, lo puedo escribir como 3 quintos elevado a la cuarta. Siguiente propiedad. Potencias de exponente negativo. Esto pues es recomendado a partir de tercero de la ESO, ¿de acuerdo? Pues si tengo una potencia con exponente negativo, pues la propiedad nos dice que lo puedo expresar como 1 partido de la misma base pero elevado a exponente positivo. Esta propiedad es más a nivel de notación para, digamos, ayudarnos con las operaciones de reducción de simplificación de potencias. Es decir, nunca vamos a poder hacer un cálculo de a elevada a menos n. De hecho, no tiene sentido, por ejemplo, 3 elevado a menos 4. ¿Qué hay que hacer? ¿Multiplicar 3 por sí mismo menos 4 veces? No tiene un sentido definido. Digamos que es más notación. Y la notación pues es una forma abreviada de escribir esto que tenemos aquí, es decir, 1 partido 3 elevado a 4. Y ahora haciendo las operaciones, pues esto nos daría 1 partido de 81, porque 3 elevado a 4 sabemos que es 81.
y esta sería la propiedad. La propiedad número 8 es el equivalente a la propiedad número 7, pero aplicada a fracciones. Si significa darle la vuelta al número, es decir, ponerlo en el denominador, pues si tengo una fracción a partido por b elevada a menos n, pues es lo mismo que darle la vuelta a la fracción b entre a y elevar a n. Es decir, le doy la vuelta a la fracción y el exponente se queda positivo. Como ejemplo, pues tengo 2 tercios elevado a menos 3, pues es lo mismo que 3 medios. Como veis, le hemos dado la vuelta a la fracción, le hemos puesto el numerador en el denominador en el numerador, y el exponente ahora es positivo. Estaba en menos 3 y ahora nos cambia a más 3. Vamos con las siguientes propiedades. Como vuelvo a decir, estas ya son más para tercero de la ESO en adelante. Pues una forma que tenemos de las raíces expresarlas en forma de potencia y trabajar con ellas como si fueran potencias. Pues la raíz enésima de a es a elevado a 1 partido por n, es decir, sería un exponente fraccionario. Nuevamente, esta propiedad es más tipo notación, porque, como podréis entender, yo no podría multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica una fracción, no es un número entero. En el ejemplo, pues tengo que la raíz quinta de 3 se puede poner como 3 elevado a un quinto. Sin embargo, a efectos prácticos, yo no puedo multiplicar 3 por sí mismo un quinto veces, o 0,2 veces, que sería el valor decimal de un quinto. ¿De acuerdo? Entonces es más tipo notación para simplificar y arreglar expresiones. ¿De acuerdo? Siempre es más normal, una vez que haya hecho las operaciones, dejar la expresión en forma de raíz, que es su forma más correcta. Y finalmente, una extensión de la propiedad número 9, la propiedad 10, que es la raíz enésima de a elevado a m, pues digamos que se puede escribir como a elevado a m partido por n. Digamos que es una extensión natural de la propiedad 9. Aquí la a estaría elevada a 1, que haría el papel de la m. Como ejemplo, pues la raíz cuarta de 2 al cubo, pues se puede expresar como 2 elevado a 3 cuartos. Nuevamente, vuelvo a repetir que es más tipo notación, porque no podemos realizar esta operación tal cual está aquí con el concepto de potencia que tenemos. Es decir, yo no puedo multiplicar el 2 por sí mismo 3 cuartos veces. Serían 0,75 veces, no llega ni siquiera a una. Bien, pues estas son las propiedades de las potencias. En los siguientes vídeos haremos uso de ellas, iremos practicando una por una, viendo ejemplos de cómo se utilizan, adaptado pues a los niveles desde primero y segundo de la ESO hasta tercero, cuarto y primero de bachillerato. En cada uno de esos vídeos iré indicando para quién va destinado prioritariamente ese vídeo, aunque los niveles superiores pueden también utilizarlo. Espero que os haya servido, que os haya quedado claro cuáles son las propiedades más importantes y principales de las potencias. Aparte de estas hay muchas más, pero digamos que se basan en las que tenemos aquí. Y os veo en un siguiente vídeo en el que ya empezaremos a practicar con las propiedades de las potencias.